Hola a todos y todas ahí en casita, jóvenes de todas las edades. Ese es su podcast favorito de la semana, es Política Regia, no es La Mañanera. Y es un espacio donde nosotros vamos a estar hablando de diferentes temáticas relevantes de la política, pero de una manera más divertida, más amena y más interesante para la juventud. Hoy tenemos nuestro primer invitado de esta nueva serie que vamos a tener dentro de nuestro podcast, que vamos a entrevistar a diferentes candidatos a puestos de los jueces, magistrados y ministros de las diferentes áreas del Poder Judicial. Y pues nos acompaña el doctor Ulises Carlín, que le dejo el espacio para que se presente tantito con ustedes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para todos aquellos que no me conozcan, soy Ulises Carlín, voy como candidato a ministro de la Suprema Corte. Esta es una nueva votación y una manera de identificarnos es que en las boletas, como van a estar numeradas, siempre en mi presentación digo que soy el número 37 de la boleta morada. Y bueno, y abierto para que se conozcan pues la trayectoria, las propuestas y tener esa retroalimentación, ¿verdad? ¿Cuáles son las dudas de los jóvenes en este proceso que es realmente nuevo y que efectivamente depende mucho de la participación ciudadana para que tenga un éxito? Y yo creo que todos le apostamos a que sea un buen proceso, pero hay muchos retos, hay condiciones que efectivamente se tienen que superar. Muchas gracias, doctor. Y pues también nos acompaña, pues ya lo conocen del capítulo anterior, el foráneo regiomontano, con ustedes, Sebastián García. Hola a todos. Bueno, ya me conocen, así que esperamos tener una entrevista muy enriquecedora, muy plausible con el doctor. Y nada, bienvenidos. Y tenemos una también nueva integrante que se suma a esta serie de Política Regia, que pues es una activista social, una mujer feminista, es una capirotada porque pues está en todos los proyectos y también es muy buena estudiante. Con ustedes pues Nicole Campos. Hola a todos, ¿cómo están? Mejor presentación no pudo haber dado Asael. Espero que les encante este podcast y que sea algo muy ameno y que puedan entender la política de una manera más hacia la juventud. Bueno, yo le digo que ella es la capibara porque Nicole se lleva bien con todos con todos. No es más librosa como... No, es que aquí pues, la Facultad de Derecho tenemos varios personajitos. No, pero cuando vamos de salida con diferentes federaciones o sociedades, pues Nicole siempre es la que nos incluye ahí con todos porque pues tiene una personalidad muy juguetona y todo y que pues a todos les cae bien. Es mi lado más extrovertido. Así es, sí, ella es buena vibra, ella sí es good vibes. No, y pues bueno, doctor, pues queremos explicarle un poquito la dinámica, pues vamos a hacerle preguntas un poquito más, tanto personales como también de su vida profesional y pues ahora que aspira a este puesto del máximo tribunal de justicia de nuestro país, pues ver cómo estos nuevos retos que se van a enfrentar los jóvenes. De hecho, el capítulo anterior estábamos platicando que pues había una serie de TikToks virales, una serie de también personajes que nos estaba dando mucha risa, ¿verdad? De cómo se están haciendo virales, estaba el ángel de la justicia, el ministro, la Dora la transformadora también, diferentes ahí como diferentes jueces, magistrados o personas del derecho que son muy preparadas, pues ahora en esta nueva elección, en este nuevo proceso, pues se han juvenalizado, no sé cómo decirlo, bueno, algo... Tratar de hacerse viral. Sí, así es, más que nada. Sí, pues, doctor, ¿qué preguntarle de eso? Yo les quisiera comentar que en esta elección hay muchas restricciones. Las restricciones, pues, es no panorámicos, es decir, publicidad exterior en lugares públicos, en lugares privados, el no potencializar tus redes sociales, es decir, no pagar para que tengas pauta. No tenemos un espacio en radio y televisión que tengan un rostro y una voz que nos identifiquen. Y por eso estamos utilizando mucho las redes sociales. Creo que el hecho de que la gente lo quiera hacer atractivo, creo que es un síntoma de que queremos darnos a conocer de cualquier manera, ¿verdad? Hay algunos que consideran que es buena, otros consideran que es mala, pero el tema es qué le llega más a la gente y cuáles van a ser las características que va a ver la gente para votar. La popularidad en un video,
van a ver la propuesta, la trayectoria, la afinidad o no que sienten con el candidato, porque hay que recordar que el voto pues es algo muy personal y cuando efectivamente buscamos y vemos, pues no hay un elemento o algo que nos diga, es en nuestra privacidad, en nuestra conciencia donde decimos voy a votar por tal candidata o por tal candidato. En el tema creo que me gustaría mencionar que para mí es un error que hayan hecho muchísimas restricciones para las candidatas y candidatos del proceso extraordinario para elegir integrantes del Poder Judicial, porque al ser el primero que no había existido este proceso, la gente no sabe, ¿verdad? Quiere conocer. Y si no le vas a meter dinero público porque lo que utilizamos candidatos y candidatas son nuestros recursos, pues creo que debería de haber cierta libertad de decir, oye, ¿sabes qué? Si alguien le considera que le pega mejor un panorámico o dar plumas o algún artículo o meterle a tus pautas, a tus redes sociales, pues creo que debería de ser permitido porque nos vamos a topar con una elección del 2027 donde vamos a tener dos tipos de candidatos, los candidatos que no pueden hacer campaña y los candidatos del Ejecutivo y del Legislativo que sí van a poder hacer campaña. Todo este proceso, pues realmente al ser algo nuevo, todavía tenemos la expectativa de si efectivamente la gente va a salir a votar, que nosotros estamos haciendo ahora sí el llamamiento a toda nuestra gente que conocemos para que sí salga a votar. Y otro es qué cambios van a haber, porque muchas reglas las conocimos dentro del proceso. Recordarán que el INE tuvo una reunión extraordinaria el 29 de marzo, un día antes de que salieran las elecciones, para poner nuevas restricciones. Y de, oye, ¿sabes qué? Que no puedes utilizar sillas, no puedes utilizar templetes, no puedes utilizar más que megáfonos y bocinas caseras, no puedes dar algún tipo de bebidas en las reuniones, no puedes utilizar carros ajenos para trasladarse. Eran tantas las restricciones que son nuevas que creo yo que esto pues le falta seguridad jurídica, ¿verdad? O sea, para conocer efectivamente cuáles van a ser las reglas con las que se puede participar. Y el gran reto pues es que la gente nos conozca, porque si bien es cierto hay una página del INE, pues tenemos un México tan diverso que no todos tienen acceso a internet, ¿verdad? O sea, y que mucha gente recibe información pues a través de la televisión, a través del radio, a través de espectaculares. Y este proceso estamos viendo que no va a ser así, que ahora sí tenemos que tocar las puertas para que la gente nos pueda conocer. Y sí es un trabajo complejo porque por lo general hay un público muy especializado, que es el público que tiene una vinculación con el derecho, el que estudia derecho o cuestiones de ciencias políticas, el que trabaja, ahora sí, los que tienen una relación directa con familiares en Poder Judicial, y pues son las personas que están un poco más enteradas, más allegadas, pero hay un México muy grande que dicen, oye, va a haber elecciones, ¿y cuándo, verdad? Claro. Pues un saludito a todos los maestros que siguen haciendo campaña en sus salones y dando clases después de las 3 de la tarde. Creo yo, justamente, pues es un poquito de lo que les comentaba aquí a mis compañeros en el episodio pasado, sobre cómo la gente recibe la información y que pues para muchas personas es difícil a lo mejor sentarse una hora al día a enterarse de quiénes son los candidatos por los que van a votar, ¿no? Entonces por eso tienden a acercarse al que no suena por el eslogan, al que no suena por el apodo famoso que tiene, el chiste o el chascarrillo. Y yo creo que a futuro en el país sí va a haber una cierta, o sea, ya se está demostrando con esta elección. Y creo que justamente el panorama a futuro es que para las demás campañas se elimine como este medio de hacerlo más informal. O sea, obligar a que la gente se informe. No sé cuál es la perspectiva. Mira, que tiene. hay una doble responsabilidad, porque está la responsabilidad del candidato que tiene que tocar puertas, el candidato que en sus círculos cercanos y no tan cercanos, pues tiene que llamar al voto a que lo conozcan. Estoy hablando con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio,
de actividades ahora sí sociales que efectivamente te tienes que dar a conocer y buscas que a su vez ellos desdoblen esta información y den a conocer a la gente. Pero también hay una obligación del ciudadano de conocer quiénes son los candidatos, las candidatas para los distintos puestos. Sin embargo, ahí yo tengo una observación que es, bueno, ¿qué tan amigable, qué tan fácil es para un ciudadano conocer, acceder? Porque por lo general estábamos acostumbrados a votar con distintos elementos. Uno, pues unas siglas de un partido, a veces un color, a veces el nombre, que tanto lo veíamos en panorámicos que sentíamos cierta afinidad, debates y veíamos distintos procesos. En al momento de ser muchísimos candidatos, pues imagínense un debate, ¿cómo lo haces, verdad? O sea, sería imposible, sobre todo que a veces queremos ver esa confrontación de ideas de uno a uno, o sea, ¿cómo se realiza? Porque materialmente tiene muchas dificultades. Obvio, hay algunas universidades que están tomando la opción o dar espacios individuales a cada uno de ellos o hacer preguntas iguales a candidatas y candidatos y subirlos después al mismo tiempo en sus redes sociales. Pero creo que falta todavía, en este ejercicio, obvio, es el primero, tiene que haber muchas áreas de oportunidad y en este tema en particular deben haber mejoras. O sea, acuérdense que al momento de ser el primer proceso nos vamos a encontrar con un resultado y este resultado debe ser el inicio de algo. ¿Sabes qué? Funcionó, hubo áreas de mejora. ¿Hacia dónde se debe dirigir? Pues el tema de las campañas, el dar a conocer. La sola página del INE es suficiente. En el tema de la publicidad en radio y televisión que estábamos acostumbrados a ver en candidatos y candidatas, al ser aproximadamente 3.422 a nivel nacional, pues el INE tomó la determinación de que no existieran espacios en particular y dijo, oye, voy a hacer comerciales genéricos de que conozcan a los candidatos, comerciales genéricos de qué hace un ministro, de qué hace un magistrado, de qué hace un juez, pero creo otra vez que en nuestro México que es tan diverso, pues el no darles esa oportunidad o tener acceso a internet o a páginas accesibles, se va a batallar, ¿verdad? Y decir, bueno, después del proceso ya de elecciones sería, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué se puede cambiar? Y no me quiero meter todavía en el tema de las boletas, que creo que al momento de analizarlas, les falta mucho, que en nuestro México pues hay diversidad y que hay personas que tienen algunas debilidades visuales, motrices y demás. Y dices, ¿qué tan accesible es el proceso desde conocer al candidato hasta poder manifestar tu voluntad? Y son áreas de oportunidad bien importantes porque se acerca una elección que es la de 2027, que en esta ahora sí va a ser elección del 50% del Poder Judicial Federal, a excepción de Suprema Corte, Sala Superior y el Tribunal de Disciplina, con las elecciones ordinarias, ¿verdad? De diputados federales, diputados locales, alcaldes, en el caso de Nuevo León, gobernador. Y dices, ¿cómo? O sea, la gente va a tener dos tipos de boletas. ¿Cómo ayudamos a que la gente se pueda informar y pueda participar y lo haga de manera ágil, ¿verdad? O sea, porque el hecho de que si alguien se tarda en una fila, pues el perjuicio es para todos los que están atrás. Y en nuestro Nuevo León y otras partes donde tenemos zonas muy áridas, imagínense, o sea, esperar una fila con temperaturas de arriba de 36, 40 grados, pues es todo un reto también para el votante, ¿verdad? Que implica una responsabilidad también. Así es. Y doctor, pues cuéntenos un poquito más de usted personalmente, pues fue estudiante de la Facultad de Derecho se llamaba Ciencias Sociales, creo, en su momento, ahí de la uni. ¿Cómo fue su experiencia como universitario? ¿Cómo empieza a usted a involucrarse y pues a saber que pues iba a dedicar pues esto a la defensa pública y privada, ¿verdad? Pues hubo un tiempo donde también se dedicó en el sector privado, pero pues ¿cómo fue su experiencia dentro de la universidad? Sí había cafetería. Sí, sí había cafetería. Obvio, está más chica la facultad, pero una etapa muy bonita, una etapa donde tienes compañerismo porque
Yo siempre digo, de la universidad te llevas únicamente conocimiento y amigos. Esas son las dos cosas que te llevas. La estructura sigue ahí. Pero un poquito, nada más antes de contestar y yéndome a cómo se reforma la Constitución, creo que es bien importante que todos los estudiantes que vean que la Constitución no se había modificado y que ahora te pone una calificación que tienes que tener acreditada para poder acceder a un cargo público, que esto no existía. Por eso yo siempre les digo a los estudiantes, cuando estén en esta etapa que es muy bonita, ¿verdad? Porque amistades, conocimiento, ya tienes algo de, empiezas a las prácticas, pues que lo hagas al 100%, ¿verdad? O sea, tirándole para ser la mejor, el mejor, porque no sabes cuándo pueden cambiar las reglas. Y así como en mi época no existía esta regla, porque la regla era que para poder acceder al cargo de ministro tenías que tener este visto bueno, esta validación por parte del presidente de la República, pues se cambia y se pone un promedio. Y si de repente la gente dice, no hombre, yo estoy aquí de paso únicamente para irme sobre los mínimos, no, cambian las reglas. Y esto puede efectivamente, cuando lo ves ahorita en retrospectiva, digo, imagínense la gente que por alguna razón pues no le da el promedio y que no tiene la posibilidad ahorita de acceder, pues a lo mejor tiene que tomar una maestría o un doctorado que se acredite nuevamente, ¿verdad? Que tiene ese conocimiento ahora sí acreditado numérico, que es lo que pide la Constitución. Y ahora sí, por la parte personal, pues obvio cuando comienzas, pues pues muchas materias, empieza a ver la parte primero, la histórica, la conceptual, pues a todos nos tocó el libro de García Máinez y demás. Empiezas a tener contacto con derecho civil y creo que es muy importante porque cuando ves la estadística te das cuenta que los temas de derecho civil son los que más contacto tiene la gente común. El divorcio, alimentos, la herencia, el contrato. Y creo que es muy importante conocer con lo que efectivamente te puedes topar realmente. Yo comencé a la par del estudio, pues haciendo prácticas en un juzgado familiar. Te sensibiliza mucho porque ves infinidad de problemáticas, pero también te enseña a conocer el derecho, los procesos, que la parte conceptual o como la tenías, que es muy importante, pero que también la práctica es un nuevo libro abierto que efectivamente te empieza a nutrir. En estos temas me tocó no nada más a mí, porque cuando estás en la facultad te toca que a medida que vas incrementando dentro de los grados académicos, pues más alumnos pues están ahora haciendo prácticas, que en lo que era entonces, ahora Fiscalía, entonces Procuraduría, que están en gobiernos municipales, gobiernos estatales, están litigando y demás. Y creo que nos retroalimentábamos muy bien, ¿verdad? Porque si tenías alguna duda, pues ibas con la experta o el experto que le tocaban ver esos temas. Una etapa también, hijo, que creo que todavía hay maestros y maestros que uno recuerda con mucho cariño por todo ese desinterés que hubo y ese esfuerzo porque sí, ir a dar clases en un horario pues no muy accesible, al hacer los traslados y demás, pues también es algo muy loable para los maestros y que a muchos pues todavía los recuerdo con cariño. Me fue bien académicamente, creo que parte de mi desarrollo o de mi éxito dentro de la facultad, pues que supe conjugar la parte teórica, la conceptual, la que vemos en clase, con la parte práctica. Y a medida que ustedes se darán cuenta que en los programas de estudio, a medida que vas avanzando en lo último, pues son donde vienen ya más talleres, más cosas prácticas. Y mi recomendación para todos los que ven sería, si tienen la oportunidad de comenzar practicando al semestre, que de luego que inician, pues háganlo, ¿verdad? Porque lo que te llevas, pues es mucha experiencia y siendo facultades como la nuestra, donde cada año hay muchísima gente, pues toda persona quiere que
rodearse de los más preparados. Y esa preparación, como se da en otras materias, en medicina, odontología, en cualquier otra, tiene mucho que ver la parte conceptual con la parte operativa, la parte práctica. O sea, etapa muy bonita, sigo teniendo contacto con compañeras, con compañeros, y como les decía ahorita, pues lo que se lleva uno pues es conocimiento y te llevas también pues amistades. Ya que andamos ahí por la época de la universidad, yo creo que una pregunta que nos hacen siempre en primer semestre es ¿por qué decidir estudiar Derecho? ¿Qué lo movió a estudiar Derecho? Sí, bueno, cuando estuve en la prepa teníamos orientación vocacional. Y dentro de, ahora sí, las opciones que te daban era el tema de la abogacía, el licenciado en Derecho. A mí siempre me ha gustado el tema de las leyes, el tema del orden, que en mi casa ya me decían, oye, tú vas para abogado. Dije, bueno, me voy a esperar a ver cuál es ese abanico, aunque yo ya lo tenía claro, pues decía, bueno, a ver qué dicen los expertos. Pues los expertos también validaron y pues ahora sí hacer la investigación, porque en mi familia yo no tenía nadie que había estudiado Derecho arriba de mí, y pues ahora sí nadie me podía platicar de manera directa de qué trataba y demás. Tuve que tocar algunas puertas, preguntarle a gente de la materia que veían, qué asuntos veían, porque lo que ve uno en la tele, pues es a veces una parte mucho de ficción, ¿verdad? Y lo que realmente te topas en la vida diaria, pues te sorprende. Y eso pues me llevó a estudiar Derecho. No me equivoqué. Me siento muy feliz, me siento pleno, me siento en desarrollo. En cada etapa que he vivido, en las distintas áreas, trabajos que he realizado, creo que he aprendido, pero también aportado. Yo en alguna vez escuché que las mejores empresas tienen dos tipos de bases. La primera, la base, que es la que tiene el conocimiento, es la que tiene la experiencia, la que orienta. Pero también una parte que es la nueva, la que efectivamente ve esa oportunidad, te quita esa ceguera de taller. Y así creo que lo he servido y lo he aplicado como filosofía en mi vida, porque cuando me ha tocado tener más experiencia que otros compañeros y te llega alguien del servicio o alguien de práctica y te empieza a hacer preguntas que no te habías cuestionado, realmente efectivamente, esos nuevos ojos te ponen otra vez a estudiar, ¿verdad? Te ponen a ver, oye, lo que estoy haciendo lo hacía mecánicamente, lo estaba reflexionando, hay una mejor manera de hacerse. Y esa retroalimentación que da alguien nuevo creo que es muy importante. Y por eso les decía ahorita que los que tengan oportunidad de litigar, de empezar a hacer prácticas, pues no lo dejen para el último, porque eso está dentro de tu hoja de vida, esa experiencia que tú tienes y que empiezas a acumular y que echas en esa mochila de la vida, te va a servir en algún momento. O sea, yo cuando en la facultad me tocó ver fiscal, pues no me imaginaba que mucha de mi carrera iba a tener que verse vinculada con fiscal o con finanzas públicas, ¿verdad? ¿Tú por qué estudiaste criminología, Sebastián? Criminólogo. Sí, es criminólogo. Bueno, antes que nada, ¿ya escucharon? No se salten clases, no organicen colectivos, por favor. Todo cuenta. ¿Usted hizo colectiva algún día, doctor? No, o sea, no había ese concepto. No había. ¿Qué Somos o sea, nosotros los que ya están. no sé si sea como tronco común o qué es una colectiva. No, o o sea, de que, por ejemplo, está de que en FACDI no hay clases los viernes. No. Hacemos falta colectiva. O sea, es todo el salón se organiza, gracias al repre, se organiza todo el salón para faltar a todos a las clases. Bueno, en algún momento, yo creo que, recuerdo que a medida que estábamos en los últimos semestres, nunca se hizo esa actividad. Y en los primeros tuvimos un maestro muy bueno, muy estricto, que tenía una forma de vida muy peculiar, el licenciado Juárez, y nos decía, si se van a juntar, júntense para lo positivo. Decía, porque el tiempo pasa muy rápido y no me tocó a mí el tema. Por eso yo decía, el colectivo pensé que era tronco común, ¿verdad? O sea, y ahí otra vez, el tiempo se va tan rápido en la universidad y si no lo aprovechas, hay en otro salón o en otra universidad gente que sí está aprovechando.
Y cuando ahora sí vienes en el tema de practicar, ¿verdad? Porque la vida pues no tiene favoritos, o sea, cuando todos pasamos por esas pruebas, pues ¿a quién van a elegir, verdad? Al que está mejor preparado. Justamente creo que es un tema del que no son conscientes muchos estudiantes de la uni. Yo no sé si estoy un poquito sesgado porque yo entré un poquito más grande que ellos. No sé si es que entran muy pequeños a la facultad o que no son conscientes de lo que cuesta estar ahí, de que es un privilegio estar ahí porque no es un lugar que todo el mundo pueda aprovechar. Entonces, pues qué bueno que le dices esto a la juventud que nos va a escuchar, que sí es importante que asistan, que se involucren en su carrera, que se empapen de todo este mundo jurídico y pues vaya, que se hagan partícipes activos de la política y del derecho en su país. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué estudié criminología? Yo, bueno, viví en Chiapas antes de vivir aquí en Monterrey y ahí empecé una carrera en artes visuales, me parece. Y ya, pues, o sea, yo era feliz siendo un pseudoartista y nos dijeron que nos teníamos que mudar a Nuevo León. Bueno, en ese momento ya estando acá y trabajando, pensando mucho tiempo, cuando llegó el momento de decidir lo que quería estudiar, pensé que, pues, lo del arte, que yo me especializo en el dibujo, lo podía hacer de manera más autónoma y que necesitaba más como un reto académico. Y pensé, pues, ¿qué me gusta? No sé, las historias de detectives, todo lo que tenga que ver con lo relacionado a los crímenes. Y por eso me metí. Pero, pues, está muy interesante, ¿no? Cómo la vida da muchas vueltas. Y ya estando dentro de la carrera, me empecé a interesar más, pues, por la situación política del país, del Estado. Oye, ¿qué puedo hacer desde mi lado para apoyar esto? Y pues ahorita me gustaría estar pues trabajando en políticas criminológicas, en iniciativas de ley, en participación ciudadana, prevención y todo eso, que es como la parte apestada de nuestra carrera que nadie quiere, todos quieren ser No, sí criminalistas. todos queremos mucho a los criminólogos. Bueno, y ahí nada más quería decir, o sea, que y aún así, con toda la carga de trabajo, tarea, todo, siempre hay tiempo hasta para divertirse, Claro. para poder tener ese espacio de relax. Y como pausa, como ahorita tú mencionabas el arte, yo en alguna etapa también ya después de que terminé la carrera y un poco más adelante, pues me metí a la Facultad de Música. ¿En serio? A capacitación musical. Me duré 2 años y medio ahí capacitación musical, estudiando piano. Aprendí muchísimo, o sea, porque también te da otra sensibilidad, te da... ¿Hay algún video de eso, doctor? No, es que de cuenta era... que podamos poner aquí abajito. Sí, no, digo, pero no sé si todavía la siguen dando porque en la Facultad de Música de la universidad tenían distintas categorías. La licenciatura, tenían el técnico y tenían capacitación musical. Capacitación musical era lo más sencillo porque realmente empezabas de cero, empezabas a conocer los ritmos, los tonos, o sea, todo lo que viene siendo los elementos de la música. Y no tenías a lo mejor la carga o la presión de no pasar, ¿verdad? O sea, porque era más práctica, porque sí se comentaba que si estabas ya de técnico de tiempo completo en licenciatura, pues una falla, pues sí se reflejaba en tu Cardex y ahora sí en las políticas de la universidad, de que si tenías una segunda o algo que no habías pasado, pues te afectaba para también el tema de otra licenciatura que quisieras tomar. Ahí conocí a gente muy sensible, a gente con mucho conocimiento. Algunos de ellos los sigo todavía platicando y de música, gente que sí se dedicó al 100% a la música, que nos conocimos ahí. Yo iba más para tener un nuevo conocimiento, para poder tener esa parte artística que quería decir, bueno, ¿seré capaz o no? Porque de repente siempre te dicen que cuando ya no comienzas de niño, no puedes ahora sí tener el tema del conocimiento, la práctica. Y no, yo creo que me toca en capacitación musical habíamos de todas las edades, pero también de las especialidades, el de piano, el de guitarra, el de flauta, la que iba a canto y demás. Y esa también fue una etapa muy padre porque
empieces a ver ahora sí otro conocimiento y que te ayuda también a desarrollar esa visión mental de las cosas. Nicole. Yo creo que todos vagamos en algún momento entre muchas opciones antes de entrar a la universidad, ¿no? Entonces, qué padre que sale como que este lado artístico, porque, por ejemplo, ahorita decía Sebas, ¿no? También ando en artes y luego en criminología. Yo creo que todos vagamos entre ideas, pero no hubo algún momento en el que usted dijera, no, o sea, el derecho y esto, o sea, ¿cómo definió qué era a lo que usted se quería dedicar? ¿O cómo es que llegó a, pues sí, a ser ahora? Pues mira, es que no te puedo decir si hubo algún momento que haya sido el parteaguas. Sí, yo recuerdo que era el tema de todo lo que era leyes, me daba curiosidad, todo lo que era juzgados, o sea, porque escuchaba de esos temas y me daba curiosidad. Sin embargo, cuando entro a mi primer juzgado, y que ya te topas con la realidad, pues es cuando más te enamoras de la carrera. Porque ahora sí, pues ver las clases, las cosas teóricas, hipotéticas que pueden pasar, pues era muy interesante. Pero cuando ya la ves en realidad reflejado en un expediente, cuando te tomas una testimonial, cuando ves una resolución de un juez, cuando palpas eso, creo yo que en el caso mío, terminas ya de enamorarte de la carrera porque ya no la ves de lejos, ya la estás viviendo. Y eso también es importante porque aquella gente que pueda tener dudas de a qué me dedico, el tener ya la práctica, así como puede haber personas de medicina que dicen, oye, si veo sangre me desmayo. O sea, bueno, si estoy en un tema de una audiencia, me gustó lo que vi, no me gustó, y muchos de los procedimientos comenzaron en México muy escritos, papel, y cada vez se ha saltado más al tema de la oralidad, y el tener ese contacto en audiencias y demás, creo que es algo que termina ahora sí de dejar huella en esos momentos. O sea, me acuerdo que la primer testimonial que me tocó apoyar, porque en materia familiar, pues también había testimoniales en las distintas materias, divorcio, alimentos y demás. Y el estar preguntándole a la persona, plasmando lo que la persona te estaba diciendo, ver el impacto que esa testimonial puede tener o no dentro de un juicio, muy importante. Y yo creo que como todos, el primer acuerdo que me tocó hacer, pues era donde se autorizaban copias, ¿verdad? O sea, yo creo que lo hice como 4 veces, pero ahí lo tengo guardado, o sea, porque me lo firmaron ahí de recuerdo, porque fue mi primer paso dentro de tribunal. Yo creo que toca un punto muy importante que me da mucho gusto que hayan tocado, que es el que todo este proceso del Poder Judicial, pues a final de cuentas son personas, o sea, son vidas, no son folios, sino que es un lado más humano y que es el que a final de cuentas nos enamora de la carrera, ¿no? El poder ayudar de esta manera. Sí, creo que es fundamental ver que no son expedientes, son personas, y eso es muy importante porque justicia que no llega en tiempo, pues no es justicia. En el caso mío en particular, imagínense una persona que va por su pensión alimenticia, que no sabe si se le depositó, si no se le depositó, que viene de un municipio lejano, que tenía que tomar un camión, que tuvo que esperarse pues, para que la atendieran y que después le daban un cheque y tenía que ir a tesorería y luego al banco. Era un proceso muy largo y dices, bueno, dentro de esa etapa, ¿qué puedo hacer yo para poder facilitar? Porque a todos nos ha tocado estar de los dos lados, ¿verdad? Nos ha tocado estar del lado cuando estamos dentro como autoridad, pero también como usuario. Y cuando estás como usuario, te sientes incomprendido, dices, ¿por qué es tan tardado? ¿Por qué no buscan facilitarlo? ¿Por qué es tan complejo? Y ahí implica mucho la sensibilidad para decir, bueno, ¿cómo mejoramos el proceso? Porque si no, otra vez, justicia que no llega, pues es justicia que pues no es justicia. Hay un caso muy reciente
que es el caso de la señora Carlota, esta abuelita que disparó a unas personas. Yo no conozco mucho el caso más que lo de prensa, pero uno de los temas que yo me pongo a pensar es, lo hizo porque no creía en las autoridades, lo hizo porque sabía que iba a ser un proceso muy largo y dice, oye, pues tomo este riesgo, o sea, no lo recomiendo, ¿verdad? O sea, como que abogado digo, no, pues no puedes, y persona que cree en las leyes, pues sabemos que nadie puede hacer justicia por su propia mano. Pero sí veo que es una señal importante donde tenemos que reflexionar como sociedad hacia dónde estamos yendo. Yeah. Si como sociedad necesitamos cambiar, tener esa sensibilidad de la que tú hablabas, ponernos ahora sí esa empatía, ponernos en los zapatos del otro para ver cómo se mejoran los procesos, cómo buscar darle solución, porque en este caso siempre me preguntan, bueno, ¿qué hace la gente de Poder Judicial? No todos tienen contacto, pero los que tienen contacto pues saben que ante una controversia pues es resolver quién tiene la razón. Y en este tema es cómo resolver, pero pronto, y resolver bien. Por eso creo que uno de los retos al momento de esta elección, al ser tantos candidatos, es decir, ¿cómo escojo a la mejor o al mejor? Y segundo, que ya no es únicamente que sepa, ¿verdad? Porque el mejor lo podemos catalogar el que más sepa, el que salió con doctorado, con mención honorífica y demás, pero ahora está evaluar también esa parte sensible, que haga empatía, qué va a hacer por mí, cómo va a responder ante una demanda ciudadana. Creo que dentro del proceso, que las críticas que puede tener, creo que eso es algo bueno porque pues la gente puede exigir, oye, ¿qué me prometes? O sea, ¿cuál tiene sensibilidad, no? Y pongo el ejemplo de que cuando tú eliges a un médico, un dentista, cualquier especialista, puede ser el más erudito, el que te dé todas las soluciones, pero si te trata mal, ¿volverías? Si no te explicó bien, ¿volverías? O sea, si te regañó cuando estás dentro del proceso, ¿volverías? ¿Verdad que cuando hacemos el análisis de todo lo que estos elementos que usamos para elegir a cualquier profesionista, y digo dentista, puede ser el contador, puede ser el mecánico, pues ya no es únicamente la parte de conocimiento, queremos esa parte humana, que nos sintamos así identificados, pero también que hay una empatía. Justamente ya desde hace más de 100 años, Franz Kafka en sus escritos hablaba sobre la torpeza de los procesos burocráticos y la falta de humanidad en los mismos. Y justamente esto me abre como pues hacia el siguiente tema o la siguiente pregunta que quería hacerle. Pues ya pasó, ¿no? Ya obviamente hubo una reforma al Poder Judicial y ahora vamos a participar en votaciones. Pero antes de que existiera esta oportunidad, que pues también es una oportunidad para usted y para todos los demás candidatos, ¿cómo ve el tema usted de que existiera una reforma? ¿Estaba, pues, de decirse a favor, en contra de ella? Mira, no me tocó hacer una opinión directa. Creo que toda institución puede ser mejorada. Yeah. Toda institución no debe quedar estática, debe de tener la visibilidad, debe de ajustarse a los nuevos valores que la gente está pidiendo. En esta primera etapa, que es la de elecciones, siempre digo que cuando en esa ecuación de la vida le metes el factor humano, tiene que haber un error, necesariamente. Pero también debe de haber áreas de oportunidad. Y del resultado que salga de esta elección, no únicamente la votación, porque la votación sería la primera etapa, de lo segundo, de cómo elegimos, si son las personas idóneas, si están respondiendo a las expectativas. Ahora, derivado de eso, es cuando dices, sí fue prudente o no fue prudente esta reforma. Porque en esta etapa, criticar, primero pues no soy legislador, ¿verdad? O sea, no estuve dentro de esa discusión y es bien complejo. Pero sería mirar atrás. Y yo digo, bueno, me gusta mirar hacia adelante, de ver cuáles son las oportunidades que hay y cuáles mejoras van a existir también dentro del proceso. Porque estoy seguro que esta reforma que existe, pues no debe quedarse estática, ¿verdad? Debe de buscar mejorarse, debe de cumplir con las expectativas de la gente.
podrá ser que haya ahora sí unas reglas más estrictas de quién debe de llegar, puede ser una cantidad menor de candidatas y candidatos para conocerlos mejor y que haya debates. Sería un error que dijéramos, oye, ¿sabes qué? Que pasen 40 años, pues la última reforma de la Corte, que cuando se modificó todo el Pleno es de 1994, 95, si mal no recuerdo, dices, tendría que pasar todo este tiempo para que vuelva a existir una reforma pues, de ese calado. Pues no, creo que la gente debe de evaluar esas áreas de oportunidad, esas mejoras, y ahora sí, empezar a ver si está teniendo el objetivo deseado o no estando. Dices, o regreso, hago ajustes, o cambio para el futuro, y qué sería lo que cambio. No, creo que sobre todo eso, siento que fue algo que incitó mucho a la población y también a los legisladores y pues obviamente a su vez a los partidos políticos que se aprovecharon de esto, el cómo la sociedad se sentía un poquito más distanciada de cómo se llevaba la organización dentro del Poder Judicial y el cómo se sentía, si se sentía identificada, si se sentía que se hacía justicia o no se hacía justicia. Siento que este distanciamiento entre el Poder Judicial con la población provocó esta serie de políticas, esta serie de proselitismo o esas narrativas o propició a que estos partidos políticos se aprovecharan de ese distanciamiento para hacer reformas o modificar ciertos aspectos del área judicial. Siento ahora que con esta reforma, y pues como usted lo comenta, que gracias al resultado que vamos a tener ahora en julio, pues siento que ahora va a ser una oportunidad para que vaya a su vez más reformas más constantemente en menor tiempo, ya no tanto como decía que la última fue en el 94, pues sino que ahora pues pasando a la elección, otra reforma para corregir todos los errores que hubo en esta elección y ver, ¿verdad?, que haya una mayor identificación con la población, con el sistema de justicia del país. Gobierno de proximidad, ¿no? Sí, más que nada. De hecho, es una de sus propuestas, ¿verdad? Creo que tiene... Sí. ¿Quieren platicar de esa? Sí, una creo que es muy importante y muchas van pues primero a transparencia. Dentro de algunos sistemas se dan a conocer los proyectos y los proyectos se hacen públicos para que sean ahora sí discutidos por los especialistas, por los medios de comunicación, por los académicos y que la gente empiece a ver si estabas votando o si estás proyectando como lo dijiste en campaña, ¿verdad? Porque habrá algunos temas más álgidos que otros. Y otro tema que también traigo, pues es el de todo lo que sea personas en vulnerabilidad, pues buscar que sean los que se resuelvan lo más rápido, ¿verdad? Porque si de por sí tienes ahora sí un proceso burocrático, tal vez necesario dentro de el esquema para resolver un asunto, imagínense una persona que esté en un estado de necesidad, cualquier condición, dices, oye, otra vez justicia que no llegue en tiempo, pues no es justicia, ¿verdad? Esas son todo lo que es ataque a corrupción, a todo lo que es el tema social, creo que es muy importante. Y que la gente ahora haga también su trabajo, y me refiero no a todos, sino que el público especializado, los que estudian derecho, los medios de comunicación, el seguimiento a cómo se están, porque una resolución que se toma en lo oscuro, pues no sabes el impacto que va a tener. Una resolución que se toma a la apertura de todos, que da tiempo de analizar qué es lo que se va a resolver, preguntarle a sus ministras, ministros, oye, ¿cómo vas a votar en este sentido? O no votes en ese sentido porque va a haber una afectación. Creo que estas propuestas no es nada fuera de lo común. No requieres tampoco un presupuesto especial, o sea, con lo mismo que trabajas lo puedes hacer. Yo creo que más tema de voluntad, porque el proceso pues ya lo haces, es cómo darle transparencia, cómo darle prioridad a aquellas personas en vulnerabilidad, cómo atacar aquellos temas que tienen un dolor social, ¿verdad? Y ese creo que son algunas de las propuestas que las veo viables, porque no cuestan, ¿verdad? No cuestan
y porque ya es lo que hace la Corte, nada más estamos priorizando y estamos adelantando en algunas etapas. De hecho, teníamos una pregunta, de hecho, Nicole y yo teníamos hicimos ese cuestionamiento la vez pasada. Nos estábamos preguntando, pues hubo una figura, no sé si mucho lo deben de recordar más de la población LGBT, el magistrado Osiel Baena, que fue el primer magistrado pues de un tribunal, ¿verdad? De una persona no binaria, y que en este proceso, en esta reforma judicial que se hizo, no se ha contemplado pues al sector disidente de género. Y pues si queramos preguntar ahí porque pues en la boleta se va a votar por 5 mujeres, 4 hombres para la Suprema Corte. Y las disidencias de género o hay alguna cuota, como hay acciones afirmativas en ciertas candidaturas, hablando en el sector público, cómo el sector judicial se va a adaptar pues a esas reformas de visibilidad, de acciones afirmativas para poblaciones vulnerables, todo ese tipo de conceptos. Sí, aunque la Constitución no lo establece, algunos comités sí te pedían más información respecto a temas sexuales, respecto a cuestiones físicas. A mí me tocó ver a un candidato que tenía debilidad visual. Claro. Y estaba también ahí, platiqué con él, una persona, no recuerdo el nombre, pero es una persona que se ve tenía mucho conocimiento, que tenía mucha preparación y que lo hayan incluido también dentro de las personas elegibles, porque creo él pasó hasta la etapa de idoneidad. Creo que fue algo muy bueno, muy interesante, y más porque había mucho miedo. A mí me tocó, cuando he platicado con personas, decían, no, pues es que teníamos miedo de que llegaran gente no preparada y demás. Y con cada una de nuestras diferencias, a mí lo que me ha tocado ver, pues es gente que tiene especialidad en distintas materias, que pasamos un proceso distinto, complicado, porque llegar a la boleta, recordarán que primero era tomar el reto, decir, oye, yo quiero participar, yo quiero ahora sí afrontar esta nueva etapa en mi vida. Segunda, pues era la elegibilidad, decir, oye, bueno, soy mexicano, vivo aquí, hice un proyecto, tengo este promedio, tengo validación de compañeros de trabajo, vecinos. Y luego ya venía la etapa de la idoneidad, donde te evaluaban la fama pública, la trayectoria profesional. Y ya una vez pasadas esas 2 listas, pues salía el sorteo, ¿verdad? En el caso mío, me tocó ser electo y sorteado por parte del Comité del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y así, pues, otros compañeros y compañeras les ha tocado también ser electos por los distintos comités. Pero creo que sí es un proceso que hay. Creo, no sé en el tema de cómo estén cuotas y demás, porque son cargos que duran mucho tiempo. O sea, y dices, híjole, el cambio que se realice, ¿cuándo se aplicaría? Dentro de los siguientes 12 años, creo que debe de haber un proceso interno que sea mucho más ágil, ¿verdad? Para que todas las voces estén representadas, que eso es lo que siempre se quiere. Cuando son las mismas voces de siempre, que van hacia el mismo lado, dices, no, lo que queremos de los órganos colegiados es que haya todo tipo de voces, porque eso es lo que enriquece. Yo ahorita les ponía el ejemplo de que a veces cuando hay alguien que tiene mucha experiencia y llega un practicante, pues también existe esa retroalimentación. O sea, y en los órganos colegiados, pues esto es lo que se busca, que haya una discusión, que haya un debate, que haya ahora sí esta confrontación de ideas para saber que lo que se está resolviendo pasó por un análisis crítico, ¿verdad? Y pasó por un análisis intelectual donde dices, oye, esto es lo que me dice la ley, yo lo estoy interpretando así, así se debe resolver, pero otra vez puede haber otra persona que dice, no, o sea, la interpretación que estás haciendo, pues no es la correcta porque yo interpreto así, así, así. Y otra de las habilidades o elementos, pues debe ser también la conciliación, ¿verdad? En una corte o en un poder judicial que lo hemos visto, pues muy dañado, muy dolido, muchos compañeros y compañeras que trabajan ahí,
pues ya tenían un proyecto de vida que se les cambió. Creo que otra de las facultades es cómo sanar, cómo conciliar, todo ese tipo de etapas que se está viviendo, porque todavía hay gente que dice, no voy a votar porque no creo en la reforma, o no voy a votar porque sería validar un proceso en el cual yo no estuve de acuerdo. Y aunque no coincido con esa postura y la respeto, en la medida en que la gente salga a votar, en la medida que la gente participe, pues vamos a tener el poder judicial que estamos aspirando todos, ¿verdad? Que sea ese poder judicial que tenga conocimiento, que resuelva bien, que discutan, que resuelvan en tiempo, que tengan esa sensibilidad. Eso yo creo que es lo que estamos esperando, entre muchas más cosas, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, toca algo bien interesante porque, de hecho, es parte del el retroceso que hay dentro de la política, tanto de Nuevo León como en todo México, que es cuando ciertos sectores políticos no están de acuerdo con una decisión o una reforma, su postura va a ser, pues ya perdí, se hizo lo que él quiso, bueno, voy a desear el mal, voy a desear que salga todo mal, no voy a participar, voy a, pues así decirle, pues espero que salga de lo peor para demostrar que yo tenía razón, en lugar de que, oye, pues a partir de esto que pues ya fue una decisión que se tomó, donde pues obviamente al final de cuentas la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores es una representación de los ideales de toda la población, entonces pues si ganó la mayoría y se aprobó esta reforma, pues ahora todos trabajar en conjunto, oposición y pues obviamente el Estado o el que esté en el poder, buscar que en la colectividad pues salga esto adelante, de buscar, oye, pues ya ni modo, pues ya está la reforma, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora para que el sistema judicial, como dice el doctor, pues, llegue al punto donde todos deseamos que sea un sistema judicial tanto humano como también justo, como también apegado a lo que dice la Constitución? Y también eso me da pie a una pregunta. ¿Cómo ve usted, o si llega a ser usted seleccionado para este puesto a la Suprema Corte de Justicia, cómo ve el balance que debe existir entre el apego a la Constitución tal cual, pero también sin perder este lado humano y sensible y pues obviamente apegado y movido por las poblaciones vulnerables, o dependiendo de cada caso y cada situación? ¿Cómo cómo se deben de complementar estos dos lados? Bueno, pues primero quería comenzar que en el tema de, pues si votan número 37, boleta morada, o sea, sería lo primero, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, y segundo, creo que cada caso es en particular. A veces pecamos de tener un sistema muy rigorista en donde estamos únicamente viendo la letra de la Constitución. Tenemos que ver más allá. Para eso somos abogados, especialistas en derecho, donde también tenemos que interpretar, utilizar principios del derecho. Un tema importante es que siempre proteger a las minorías también, porque eso es parte de la democracia, de nuestro sistema jurídico. Pero también no basarnos únicamente en el tema de la literalidad. Creo que la interpretación, el proceso jurídico va más allá de eso. Cada caso es único y es particular, pero nada más recuerdo pues, la reforma que hubo en derechos humanos, en donde ya tienes que basarte en otros elementos, o sea, donde efectivamente pues el tema es de la progresividad, de que vas buscando esa mejoría en la población. Y por lo tanto, pues debes de dejar en ciertas materias pues esa literalidad para buscar el tema de justicia. Yo siempre digo que una resolución justa pues es aquella decisión correcta que se toma por más difícil que parezca, y hacerle frente a esta resolución, porque va a haber una persona que sí esté de acuerdo u otra persona que no esté de acuerdo, pues tienes que tener el carácter pues, para validar, para sostener el por qué opinaste de cuál o tal manera, que esa es otra de las cualidades. Ahorita cuando veíamos cómo se vota, si por la popularidad, que si por el video, que si por el nombre llamativo, que si por la capacidad, por algo, pues hay muchos elementos, y otro de ellos yo agregaría sería también por el carácter, ¿verdad? Por
la fortaleza que tengas tú para sostener aquellas decisiones difíciles, por más que puedan ser cuestionadas, que siempre sucede, que tiene dos partes, habrá una que esté a favor y otra que esté en contra. Yo a lo mejor me quiero regresar un poquito a una de sus propuestas que me gustó mucho, que es la de la justicia pronta, ¿no? Porque como decía, ¿no? Luego la gente deja de confiar en el sistema porque le ha fallado tanto que ya no quiere ser parte de, ¿no? Ya no quiere irse por la manera y llega a hacer justicia por su propia mano. Como dijo hasta el inicio, pues yo soy activista en el tema de mujeres, entonces siempre me voy a inclinar un poquito hacia ese tema, pero es lo que lleva luego a los casos en los que tenemos mujeres que denuncian violencia doméstica, pero pues como no se hizo nada al respecto, ya esa violencia doméstica se convierte en una denuncia de un feminicidio, ¿no? Entonces yo creo que es una propuesta muy importante que llega a resoluciones en temas de mujeres, pues, digo yo, es como que el tema que más me gusta llevar. Muy relevante. Y muy relevante, que me gustó mucho que pusiera sobre la mesa, entonces quería como que tocar ese punto. Mira, cuando trabajé en el juzgado familiar, el procedimiento de separación de cónyuges, pues había una presunción. El que lo esté pidiendo implica que está en una situación de auxilio. Sí, y claro. Por lo tanto, se hacía la separación de los cónyuges y decías, bueno, y tienes 30 días para promover una denuncia, una demanda, para que la decisión que vayas a tomar, porque pelearse con el cónyuge, pues trae dificultades y hacerlo en el mismo hogar. Y el tema en esta figura que daba la ley es para que la persona que vaya a tomar decisión, la gran mayoría de los casos, yo creo que el 99% que me tocó ver eran de mujeres, era para que la decisión siguiente que vas a adoptar, pues la hagas tranquila, la hagas sin esa presión de, oye, no lo hagas. Y restricciones también, ¿verdad? Para que no te hagan algún tipo de molestia, algún tipo de presión. Ahora, pues con redes sociales, con medios electrónicos, pues te pueden mandar un mensaje que te pueden tranquilizar y demás. Y todo eso creo que afecta mucho a que las personas quieran atreverse a dar el siguiente paso. Y estoy hablando de situaciones complejas en donde ya estás pasando un abuso que no es a lo mejor la discusión familiar que pudiste tener, sino que ya llega a otro paso y que ya viene un análisis de la mujer o del hombre donde dices, oye, bueno, ¿qué etapa sigue? ¿Qué debo de hacer? Y en este tema, otra vez, pues tienes que tener la sensibilidad, tienes que ponerte en los zapatos de la ciudadana, del ciudadano, de qué dificultades está viviendo, pues para ayudarles a que esa justicia sea pronta, sea expedita, ¿verdad? Que es lo que nos dice la Constitución. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Por qué es tan tardado un proceso judicial? O sea, ¿qué se necesitan más jueces, se necesitan más personal, se necesita digitalizarlo, se necesita utilizar herramientas tecnológicas que ya se están haciendo, que ya pues está el tribunal virtual y en diferentes áreas, pero o sea, ¿por qué se tarda tanto en resolver un procedimiento? En ocasiones son por el número de juzgadores, que sí, cuando haces el comparativo de juzgadores versus otros países, pues tienes menos. Pero también en ocasiones es que hay personas que empiezan a interponer muchos recursos para hacer más largo un proceso. Y eso pues sí dificulta porque la ley permite que haya recursos en algunos casos. En la oralidad se está tratando de quitar eso, pero eso también es otra limitante que se tiene para que tengamos esa justicia pronta, expedita. Por eso yo decía, oye, bueno, ¿cuáles son aquellos casos prioritarios en donde, si bien es cierto, debe de haber un tiempo en cuales la gente tiene una necesidad más apremiante que es necesario reducir? En el de menores, en cuestiones de alimentos, en cuestiones, ¿cuáles son aquellas de una persona que tenga alguna discapacidad que te lleve a darle visibilidad y decir, oye, en este no me puedo tardar, en este tengo que resolver porque es una cuestión, válgame la redundancia, pero de justicia, ¿verdad? El poder
resolver adecuadamente una controversia que existe. ¿Y qué papel podrían jugar ahí los métodos alternos de solución de conflictos? Sí generan un tema que ayudan, que coadyuvan con la impartición de justicia, pero habrá gente que dice, no quiero negociar. ¿Por qué? Porque habrá temas que son tan complejos o que tienes una herida emocional que dices, no quiero. Por lo general, en donde hay más métodos alternos, pues es cuando puede haber un pago, un contrato o algo. Pero en las cuestiones, creo que emocionales, me ha tocado ver que la gente dice, no voy a negociar o no sería válido. Aquí tenemos a un activista en un caso de algún abuso que haya habido con alguna mujer o algún tema que haya representado una cicatriz emocional, pues dices, ¿sabes qué? Hasta un error sería poner a una víctima con su agresor, ¿verdad? O sea, y tal vez buscar que lleguen a algún convenio. Por eso cada caso tiene que ser estudiado con las particularidades que hay y en dónde sí habrá y en dónde no hay posibilidad. O sea, en dónde sí existe ese daño que no te deja llegar a algún tipo de acuerdo y que necesitas que alguien te resuelva, porque habrá casos en que tal vez tú dices, ¿para qué yo hago una negociación si yo tengo la razón? ¿No? O sea, ese creo, digo, y obvio, yo creo en los medios alternos, creo que es una buena opción, que es una manera que coadyuva en la administración de justicia para resolver un asunto más pronto, pero no todos los casos la gente opta por esa opción. Okay. Bueno, a mí me gusta mucho justo los temas que vamos tocando. El primero es, obviamente, transparencia. No somos el Vaticano escogiendo un nuevo papa a puertas cerradas. Y no es pánica. Prontitud, obviamente. Pero hay uno que también es muy relevante, me parece. Me gustaría que nos hablara un poquito de, ya fuera de la facu, su trayectoria más laboral. Y sobre todo, cómo, si es elegido, aseguraría que existe una imparcialidad a la hora de tomar decisiones. Bueno, eso yo te diría, porque pues, ver el futuro es bien complejo. Claro. Sin embargo, la gente tiene que ver el presente y tiene que ver el pasado. Tiene que ver cómo ha sido, si ha sido congruente, si has variado, qué fallas has tenido para saber ahora sí qué se puede vislumbrar en el futuro. Y creo que ese es un factor que utilizamos con candidatos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Decimos, ¿qué han hecho en el pasado? Y ver si con eso que han hecho en el pasado o en el presente son dignos de confianza de darles el voto para un ejercicio futuro. Claro. En el caso mío me siento con la fortaleza moral de decir, oye, bueno, yo he sido congruente dentro de mi desarrollo profesional, mi vida académica, en el presente y en el pasado, lo cual me da la solidez para el futuro. Okay. De hecho, bueno, yo veía pues tuvo un papel muy fundamental aquí en la pelea y en la crisis política que hubo en el Estado, el encontronazo entre el gobierno del Estado con el Poder Legislativo. ¿Cuál cree, más que nada, bueno, ya es chisme pasado, pero ¿usted cree que este conflicto fue una demostración o es un síntoma de una democracia que va avanzando, que es una democracia sana, o cree que sí fue una crisis política que, pues, por intereses ahí hubo un retroceso tanto a los al paralizar prácticamente todo el Congreso y en funciones también del Estado con lo del presupuesto que hubo del área ejecutiva también hubo un retroceso? Yo no diría crisis porque afortunadamente la propia ley nos da salidas de qué debe de hacerse cuando hay una disputa. En el caso del presupuesto, cuando no salía, pues la propia ley te dice, oye, si no sale el presupuesto, empieces a utilizar la tácita reconducción, que utilizas el del año pasado. Y había, si se fijan, la parte administrativa seguía desarrollándose. Y afortunadamente también hay mecánicas para cuando existen este tipo de conflictos de alto nivel, pues la mayoría acudimos a la Suprema Corte. Pues ahí fue también parte de la experiencia porque como procurador fiscal en la administración pasada, pues me tocó llevar
algunos temas en la Suprema Corte, pero pues fue, creo yo, que ya la tesis de doctorado, porque pues, fueron muchas las que acudimos a la Corte, pero había una mecánica para resolver. Decíamos, bueno, ¿qué nos dice porque todos tenemos una visión y podemos decir yo tengo la razón, o el otro puede decir yo tengo la razón. Bueno, ¿qué dice la autoridad jurisdiccional? Y si a eso estamos aspirando cuando exista un conflicto, que un tercero objetivo resuelva, la mayoría de lo que hicimos nosotros pues era controversias en la Suprema Corte, porque decíamos, bueno, la Corte técnicamente pues debe de dilucidar este tipo de cuestiones. En algunas nos daban la razón, en otras no nos daban la razón, pero creo que nos sentíamos ahora sí tranquilos de la resolución que era, pues era una resolución técnica. No siempre compartimos el punto de vista de la Corte y teníamos que presentar argumentos novedosos para tratar de que cambiaran el punto de vista, pero aún en este proceso que mencionaba ahorita, de discusión, de que escuchen a las partes, pues estuvimos involucrados, ¿verdad? Justamente, ¿tiene algún recuerdo de algún caso cercano a la Suprema Corte que pueda decir, esto me va a ayudar en mi trayectoria futuro? Y sobre todo, ¿cómo es su resolución? O sea, usted personalmente se acerca más hacia lo técnico, dice, no, la ley debe de interpretarse tal como viene, o sea, un poquito más hacia lo humanitario, de que, voy a tener un poquito más de empatía por las personas. ¿Cuál es como su acercamiento? Bueno, en el mío en particular creo que cada caso es único. No puedes tener ese blanco y ese negro. Voy a resolver así, voy a resolver acá, o muy literal o muy interpretativo. Cada caso es especial, cada caso tiene sus particularidades y el compromiso mío pues es estudiarlo como lo que es individual. Lo mismo sería respecto a un médico. Dices, oye, ¿cómo aplicas la medicina? ¿En base al libro o en base ahora sí el conocimiento que has tenido respecto a tu experiencia profesional? Pues sí, o sea, cada caso viene siendo único. En algunos habrá mucho más riesgo que en los otros. Dices, oye, ¿me puedo salir? ¿No me puedo salir? Porque si en la parte de medicina hablamos que estás jugando que no puedes jugar con vidas, en la parte jurisdiccional pues es algo muy similar, ¿verdad? Son personas las que se ven reflejadas dentro de un expediente. Creo en el tema, un error sería todo muy literal, pero también un error sería todo muy interpretativo. O sea, cada caso es único y acuérdense que en nuestro sistema judicial tenemos los precedentes, la jurisprudencia, que esos ayudan a vislumbrar casos pasados, cómo se resolvieron, por qué se resolvieron así. Y si bien es cierto, no tienes que resolver necesariamente así, puedes hacer una nueva reflexión. Sí te ayudan a una reflexión de lo que sucedió en el pasado, o sea, porque estás construyendo el futuro, pero es con la visión del presente, pero también con lo que se construyó en el pasado. Muy bien. Nico. Bueno, no. Ando un poco tímida. Andas tímida, mija. No. Bueno, quería preguntarle también, doctor, como usted como consejero jurídico ahorita, pues, del gobierno del estado, ¿cuál sería como su respuesta, por ejemplo, a esos cuestionamientos que le hacen usualmente, creo que está acostumbrado, de que pues su puesto actual no afectará en su imparcialidad dentro de si llega a quedar como ministro de la Suprema Corte de Justicia? Usted comentaba en diferentes otras entrevistas que ahí he estado escuchando que pues al final de cuentas usted ha trabajado con diferentes partidos políticos, usted ha trabajado con diferentes personajes, pero pues obviamente, ¿qué le diría pues al público que nos está viendo de cómo sería su imparcialidad ya como ministro de la Suprema Corte? Bueno, creo que algo muy importante es, lo que uno piensa, pero también el tema de cuál puede ser la percepción. Y si efectivamente pudiera haber una percepción en un caso en particular, creo que lo más sano siempre es apartarse, utilizar esa recusación, que una resolución, por más técnica que esté, mayor fundamento tenga, que no pueda ser catalogada como inválida
por algún tipo de cuestión personal. Eso creo que, y lo utilizamos con familiares, con amigos, esa es una figura que se utiliza, que la puedes utilizar cuando crees que se va a afectar esa imparcialidad que debe de haber. Yo siempre he dicho, y como ahorita decías, pues he tenido una carrera, no he llegado por un tema de generación espontánea, sino que en la pasada administración fui procurador fiscal, me hicieron la invitación para ser consejero jurídico y creo que mi trabajo ha sido netamente técnico. Y en los círculos jurídicos y en la gente que me conoce, pues se da cuenta que yo veo lo técnico, yo veo lo jurídico, yo no veo lo personal de ningún compañero de trabajo y creo que eso me da la solidez para decir ahora sí, ¿cómo guardas esa imparcialidad? Porque lo he estado haciendo actualmente, lo he hecho en el pasado y pues me comprometo a hacerlo también en el futuro. Y justamente es importante que todos los candidatos, si usted tengan estos espacios de hablar, o sea, porque a lo mejor escuchamos, decimos, consejero jurídico del gobierno del Estado va a estar de aquel lado. Y pues no, es importante que la gente se informe, ¿no? Que tengan estos espacios de comunicación a decir, miren, esta es mi trayectoria, tengo con qué defenderme, como usted mencionaba hace un rato. Pues no tiene nada más que hacer que voltear al pasado, a ver todo el trabajo que he hecho para ver cómo me voy a desempeñar a futuro, ¿no? Sí, porque pues independientemente creo que pues todos en casita, pues digamos, cuando me enfermo, pues a quién quiero que me atienda, pues al mejor doctor, al mejor médico. Pues en caso del gobierno del estado, pues buscó a su mejor equipo de abogados pues para poder llevar todos los casos que tienen que ver con la relevancia y la importancia que es el gobierno del estado en sí como autoridad, como organismo, y pues creo que pues vieron mucho tecnicismo, vieron mucha preparación en usted como para que usted esté desempeñando este cargo dentro del gobierno del estado. Sí, yo creo, mi percepción fue que cuando empieza la presente administración, pues lo primero que hacen las administraciones es el tema del paquete fiscal. Fue un paquete fiscal muy arduo porque viene ahora sí una homologación con algunos temas federales que estaban pendientes, el tema de impuestos ecológicos y demás, y eso pues abre mucho pues la visión de cómo trabajé yo como procurador. Y creo que derivado de eso se hizo la invitación. No podría decirlo a ciencia cierta, pero creo que el trabajo que se vio dentro del paquete fiscal sirvió para la invitación a consejero jurídico. Y bueno, pues creo, y por eso les decía que dentro de este trayecto, pues todos hemos conocido a muchísima gente y nos ha tocado escalar desde el puesto más bajo, ir subiendo, subiendo, subiendo. Y para mí ya era un tema de, oye, bueno, si ya tengo el conocimiento, conozco la corte, conozco cómo funciona, ¿por qué no atreverme? Conozco gente muy preparada, gente con mucho conocimiento que no quiso tomar el reto. Y en el caso mío, pues hay 2 comités que me ven idóneo, que me dijeron, oye, reúnes las características necesarias para llegar a la Suprema Corte, que es el Comité del Poder Judicial y el Poder Legislativo, que validaron, porque pude haber quedado en el camino. Y eso creo que también son elementos que te ayudan pues, para que la gente decida, ¿verdad? O sea, que no es únicamente una apreciación mía, sino que hay una apreciación de un tercero, el cual te califica como idóneo por capacidad, por trayectoria, para poder llegar al cargo de ministro de la Suprema Corte. Usted como regiomontano, ¿cuál cree que va a ser su sello personal dentro de si llega, verdad, previamente Dios o lo que decida la población en las urnas? Usted como futuro ministro de la Suprema Corte, si así lo quiere la población, ¿cuál sería su sello personal como regiomontano? Pues creo que nada más hemos tenido pocas figuras regiomontanas dentro de la Suprema Corte de Justicia. Pues, ¿cuál sería su sello personal? Bueno, primero, otra vez repito, para que no se les olvide a la gente, voten 37, boleta morada. O sea, ese sería lo primero, porque luego de repente, como está el esquema, se pueden olvidar, ¿verdad? Sí. Y pues creo el sello sería sensibilidad. Creo que sería sensibilidad, sé escuchar, porque cuando has estado como ciudadano, cuando has estado como autoridad, cuando has tenido distintos cargos,
pues conoces el derecho como autoridad federal, estatal, municipal, dentro del Poder Judicial, como ciudadano también. Y sí te das cuenta que la parte de escuchar, la parte sensible es muy importante, porque aún es fecha que a mí me ha tocado tocar puertas dentro de la corte donde no te quieren recibir, donde quieres dar un argumento, quieres sentirte escuchado y no te escuchan. Y creo que al momento de ya haber pasado por ese proceso, dices, bueno, no quiero que esto suceda en el futuro, ¿verdad? A mí ya me pasó, bueno, buscaría que esa apertura con la gente, con los casos, poderlos escuchar. Y por eso yo digo el tema sensibilidad. Muy bien, excelente. No sé si Nicole, última pregunta. Sí. Yo creo que un tema que tocaba era que tiene una carrera, o sea, voltear hacia atrás a ver a los candidatos y que usted tiene una carrera muy aplaudible, que como decíamos hace un ratito, o sea, no viene de una familia de abogados, o sea, abrió solo camino y que yo creo que nadie en esta mesa viene de una familia ni de criminólogos ni de abogados, o sea, nos tocó abrirnos caminos solitos y en eso estamos. Pero ¿qué consejo, qué le diría a todos los jóvenes que pues esta reforma les abrió la puerta a un camino, ¿no? Entonces, ¿qué les diría a todos los jóvenes que estamos en este momento igual abriendo unos caminos? Pues los que quieran participar o entrar a Poder Judicial a este reto, primero necesitan preparación. Y me refiero a la preparación académica, que eso es súper importante. Pero al ser esta elección distinta, también tienen que empezar a desarrollar otras actividades que tal vez los que estamos en esta generación de esta elección extraordinaria no tuvimos, que es el tema de poder hablar en público, el tema de poder tener mayor contacto a través de redes sociales, poder dejar mayor cantidad de ideas pues, para que la gente nos vaya conociendo, porque a veces en Twitter te sacan, que ha habido casos, y no quiero mencionar alguno, donde te sacan un Twitter que pusiste hace años, donde te expresaste de tal o cual manera de un asunto o de alguna persona. Y creo que eso es valioso, porque al momento de que la gente va a tomar una decisión, pues va a conocer un poco más, porque los que somos nuevos tal vez en redes sociales, los que no hemos estado acostumbrados a tener esa visibilidad pública, pues batallamos porque la gente primero nos identifique y segundo porque tal vez no tenemos esa soltura que pueden tener otras candidatas o otros candidatos que sí estén. Y yo he escuchado a muchas compañeras y compañeros que están en Poder Judicial ahorita y que tomaron el reto, siempre me dicen, oye, yo no soy candidato, yo no estoy acostumbrado. Dije, sí, pero tienes que desarrollar nuevas aptitudes porque este proceso lo exige. O sea, este proceso no es únicamente de que vean un CARDEX y que sepan que sacaste puro 100, que fue 99.7, pero sirve para tener mayores elementos para elegir. Y por eso decía, ¿a quién eliges? ¿Al más erudito o en el que sientes empatía, con el que te escuchas? Y es multifactorial, claro. Va a ser multifactorial, pero en la medida que la gente tenga mayor cantidad de información, el voto va a ser tomado a conciencia, un voto inteligente. Muy bien. Pues, ¿tu última pregunta, Sebas? No, creo que más como última pregunta, pues justamente hablando un poquito de los diferentes aspectos que uno tiene que tomar en cuenta para elegir a quién lo va a representar. Pues es muy importante, ¿no? Saber que pues existe esta parte técnica, pero también existe a lo mejor la parte artística, existe la parte empática, la parte humanitaria y entender que pues a lo mejor no todos tienen las mismas oportunidades o las mismas habilidades sociales, tanto en internet como fuera de pero sí como ciudadanos sí pues tenemos la responsabilidad de conocer. A lo mejor le falla en esto, pero pues tiene estas habilidades técnicas, ¿no? Que nos pueden ayudar a futuro en el trabajo dentro de a lo que quiera aspirar. ¿Sí, no? Y pues, doctor, pues mi última pregunta sería, pues si 60 segundos que vamos a cortar como que este pedazo del podcast, ¿quién es Ulises Carlín y por qué debería ser ministro de la Suprema Corte de la Justicia? Bueno, Ulises Carlín es un regiomontano que cree en las leyes, que es académico, que tiene trayectoria profesional al haber trabajado
en gobierno federal, estatal, municipal, como litigante, también en Poder Judicial, y esto da sensibilidad, esto te hace conocer la ley por dentro, por fuera, las estructuras gubernamentales, y creo que eso es fundamental. Ya no, la gente no puede votar por alguien que sea o no se aspira a un académico de biblioteca, sino que tenga esa trayectoria de vida que permita resolver a conciencia. Ese sería, yo creo que, mi cierre de 60 segundos. Excelente. Pues ya saben, 37 en la casilla, ¿verdad? Sí, no, pues muchas gracias, doctor, por el tiempo que nos compartió y pues que este espacio que es para que los jóvenes de allá afuera, que recuerden que formamos el 30% del padrón electoral, conozcamos a las y los candidatos que van a presentarse en la boleta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues buscar con qué candidato o candidata nos sentimos más identificados. Y pues recuerden que también van a tener varias opciones. En la boleta van a poder votar por 5 mujeres y por 4 hombres. Entonces, ir mostrando e ir identificando qué perfiles más nos llaman la atención, con cuáles nos identificamos, pero sobre todo que nos formemos, que sepamos la gran responsabilidad que tenemos nosotros como población, que sepamos la gran responsabilidad que tenemos nosotros como jóvenes de hacer un cambio positivo dentro de nuestra sociedad, dentro del Poder Judicial, y que pues este mes de julio salgamos a las urnas a votar, a ejercer nuestro voto, pero sobre todo a hacer historia, porque va a ser la primera elección del Poder Judicial y creo que va a ser algo que podamos recordar pues por mucho tiempo. Y pues agradecemos de su tiempo, de que nos acompañaron en este capítulo más de Política Regia y pues nos esperamos en la siguiente semana con un nuevo episodio, con un nuevo invitado y esperemos que se la pasen muy bien este fin de semanita, que no tomen mucho, pero diviértanse también. Pero sobre todo, como cerramos el capítulo anterior, ¿qué vamos a hacer hoy para cambiar Nuevo León? Muchas gracias. Gracias. Gracias, bye. Bye.